Miguel Ponce es analista internacional, Hugo Vázquez es economista. Bienvenidos los dos, gracias por venir. Por favor. Hugo, 22,20 el dólar ya. Sí, se disparó. La verdad es que nadie preveía que hoy todavía continuara un rally de semejante magnitud. En el día de ayer se disparó un 62 centavos por unidad de dólar. Venía de una semana muy caliente la semana pasada con un sacrificio de reservas por parte del Banco Central muy importante, 4.300 millones de dólares en una semana y 12.000 millones perdón, 7.000 millones, el 12% de las reservas en total, 7.000 millones en lo que va del año. La verdad es que el sacrificio de reservas es muy importante, pero lo cierto es que todo parecía indicar que en el día de ayer se había de alguna manera cortado la racha. Hoy todavía nos sorprende. Recién decía, el tema Reserva Federal, la semana pasada, depreció monedas en gran parte del mundo, sí, pero la nuestra es la que más se depreció de los mercados emergentes, bueno, por factores evidentemente domésticos. Te voy a dar un dato. Si bien es cierto que la Reserva Federal la semana pasada generó alguna expectativa de aumento de tasa y además los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, que son la referencia en materia de interés internacional, llegaron a los 3 puntos, al 3%. La reserva en el día de ayer a última hora, y este es el dato que hoy debería haber calmado los mercados, no movió la tasa de referencia de política monetaria de los Estados Unidos. No hablamos la del bono, sino la propia de la Reserva Federal. Esto hacía indicar que, más la decisión del Banco Central de haber intervenido en las últimas jornadas como lo había hecho, nadie se hubiera atrevido en el día de hoy a generar una demanda superior a la oferta. Todo lo contrario, esto no pasó y el dólar se está disparando, pero en niveles extraordinarios. Sí, es psicológicamente importante que trascienda los 22 pesos. Cuando vos hablas de problemas domésticos, por ejemplo, el tema de impuestos a las letras del Banco Central hizo que, bueno, yo de acá me voy y me refugio en algo seguro, voy al dólar, por ejemplo. Sí, hoy por parte del gobierno no hay un responsable claro, esto lo están recogiendo todos los medios, nadie se hace cargo de la criatura. En principio sí, obviamente ese impuesto a la renta financiera generó un costo adicional a los extranjeros que tenían posiciones en el EVAX y obviamente se retiraron justo antes, el día previo a que esto operara. Era retroactivo a enero, con lo cual el costo iba a ser importante, así que aprovecharon la mayor tasa en Estados Unidos y se retiraron antes del impuesto. Esto era de alguna manera previsible. Lo que uno le critica al Banco Central en este punto, desde lo técnico, es la falta de timing para adelantar esta salida que era de alguna manera previsible. El timing que tuvieron los inversores. Claro, los inversores obviamente... Ellos tienen el timing que entran y salen, son golondrinas, pero ¿no? Absolutamente, claro. Nosotros somos conscientes de esto, hay una proporción de capitales de corto plazo que generan un juego especulativo, esto hay que tenerlo en cuenta, pero lo cierto es que vos tenés que de alguna manera adelantarte porque tenés el manejo de las finanzas públicas. Con lo cual, si vos no te adelantás a una salida casi programada, porque ante un aumento de tasas en el exterior, más un impuesto, un adicional de costo local, vos tenías que prever que entre 3.000 y 4.000 millones de dólares te estaban saliendo en 1 o 2 días. No tocaste la tasa, la tocaste tarde, la tocaste el viernes, aumentaste la tasa previo a un fin de semana largo. Absolutamente, es el fin de semana que más deseó Sturzenegger en su vida, creo. Pero realmente me parece que la subida en la tasa fue tardía, fue a destiempo, y el sacrificio de reservas podría haber sido menor si la tasa se combinaba con venta de reservas unos días antes. Miguel, ¿esto cómo repercute en la economía real? Porque en la economía real repercute en varios frentes, pero me gustaría completar lo que vos y él decían en relación a las causas. Yo coincido con la mirada casi totalmente y agregaría además las señales que se les dio al mercado. La primera señal contradictoria que se le da al mercado se la da paradójicamente el Día de los Inocentes. El famoso 28 de diciembre, cuando hacen esa conferencia de prensa, donde más importante que lo que se dijo, que es variar las expectativas inflacionarias, las caras de los actores. Ubicado Sturzenegger al medio de Peña y de Caputo y dando una señal. Un Peña que ahora está diciendo no hay que asustarse, no es para tanto. Bueno, entonces, jefe de gabinete ministro, primera señal allí contradictoria. Segunda señal contradictoria es esto que él bien decía, no haberse adelantado. Y cuando te adelantás porque resolvés decir voy a parar, voy a intervenir porque me lo pide precisamente la economía real, que es la que vamos a analizar en términos de sus impactos,
perdés. Entonces, mientras otros países de la región, al ver la subida del dólar, resolvieron decir, está flotando, es una actitud, estar flotando. La otra es la que se hizo acá, que en algún momento de estos días precisamente se lo dejaba flotar y se lo dejaba subir, y luego se intervenía. Entonces, estas señales contradictorias, que inclusive hoy también ocurrió esto, al comienzo se lo dejó subir, ahora dice que se está interviniendo. Hay señales contradictorias, hay gente que está ganando mucha plata con esto. Sí, claro. Vamos a ver cuándo termina la vuelta. No, pero igual entre que sube, lo dejo, voy, entran y salen, están ganando mucha plata. Absolutamente. Atención con el impacto inflacionario. Bueno, esto es lo que vamos a mirar. Cuando él dice... ¿Cómo impacta en la economía real? Porque la señora que nos escucha ahora dice, un momentito, yo no compro ni vendo dólares, yo no tengo nada que ver. Sí tiene que ver. Vamos a analizar caso a caso. Yo te diría, primer asunto, técnicamente el pass-through, el paso del dólar, de la devaluación del dólar o de la devaluación del peso a precios, no debiera ser lineal. ¿Por qué? Porque hay algunos productos donde la incidencia en dólares, en insumos o en costos es ínfima, pero la cultura y la psicología nacional hace de que aumentó tanto por las dudas. Pero perdóname, ya este fin de semana largo, ya 21 actualizaron todo. Ahora, hay algunos elementos que sí el impacto del dólar les pega directamente. Combustibles. Combustibles. La materia prima de los combustibles, petróleo, está dolarizada. Allí pega directamente. Entonces, ¿qué es que va a haber aumento de combustible? Y se habla del 5 o 6%. Pero entonces hay aumento de todo, porque transporta la mercadería. Hugo. En Argentina, aproximadamente este pass-through del que hablaba el colega es del 20, entre el 20 y el 30%. Es un poco más elevado con el resto del mundo. Dada la inestabilidad de la economía argentina en general, el pase de la devaluación a precios es mucho más rápida y mucho más potente que en cualquier otra economía. Lo que está dando el consenso, el conjunto de consultoras privadas para abril en materia de inflación es realmente alto, entre 2.3, 2.5%. Todavía la Por eso decían información... que combustibles aumentar este mes, pero la llevan a mayo. Pero esto impacta de lleno, junto con el agua en un 26% y el subte en un 46% para quienes utilizamos el transporte, impacta de lleno en mayo. Esta devaluación va a impactar de lleno en mayo y en junio. Va justo rezagado, cuando decía que iban a poder bajar la tasa. Exactamente. Abril ya nos deja un porcentaje muy por encima del 2%, probablemente esté en el 2.5%. Esto nos da en el acumulado del año un 9%. Un 9%, que es el 60% de la pauta. De la pauta. El 15% es lo que te come el primer cuatrimestre del año. Ahora, si la devaluación que estamos teniendo en estos cortísimos días la trasladas a mayo y junio, realmente va a estar por encima del 2%. Cuando ocurre esto, uno inmediatamente en lo doméstico, y el hombre de negocios hace exactamente lo mismo, levantás el pie del acelerador. Absolutamente. Te quedás quietito. Perdón. Voy a ver qué pasa. Ahora, eso automáticamente plancha la economía. ¿No será el objetivo? No. Entiendo que no. No es enfriemos la economía, no hay tanta inteligencia. Si lo querés, a ver, el efecto tarifas puede tener algún condimento de ese estilo, pero la verdad es que el dólar en Argentina, el gobierno que no puede controlar el dólar, en realidad no puede controlar nada. El dólar, esto hay que decirlo, el dólar es el precio de los precios. Y de alguna manera vos necesitas tener algún manejo. Tuvimos en la historia reciente presidentes de Banco Central argentino que han tenido un manejo medianamente razonable. Es el caso de Martín Redrado, con el que me puedo encontrar en las antípodas en algunos aspectos, pero realmente como presidente del Banco Central ha tenido y ha demostrado un timing para el manejo de la flotación cambiaria muy sofisticado. Ahora, ahí y hablando del actual presidente, Sturzenegger, ¿hay realmente independencia Banco Central del Ejecutivo? ¿O me parece que de esa vez que lo vimos sentado en la Casa de Gobierno, acá el que maneja el Banco Central no es Sturzenegger, sino... Es como la virginidad, una vez que la perdés es difícil de recuperar. Ahora están intentando cosméticamente, y claro, ahora están intentando cosméticamente tratar de decir que sí. Porque que entonces hay ¿es Sturzenegger o le dicen qué tiene que hacer Sturzenegger? Y por eso los chispazos con Peña, etcétera. La foto
del 28 de diciembre, claro, la famosa foto del 28 de diciembre en donde estaba todo el equipo económico, sí, más el Banco Central, más Sturzenegger, daba cuenta de esa falta de libertad o de ya el condicionamiento para con el Banco Central. Hoy, de alguna manera, tiene que tomar determinada independencia del central porque la directiva del gobierno es tasas bajas, generar crecimiento en la economía, y esto está disparando el dólar. El Banco Central, evidentemente, se desacopla un poco de la directiva del gobierno en general y pone paños fríos que con dudosa eficacia. Permitime que haga una pausa, 12:20, se quedan un ratito, ¿no? Se quedan porque el tema es bien caliente, insisto, no crean que todo esto es solo técnico, hablamos del dólar, del Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, no, ahora nos metemos directamente en los créditos hipotecarios que su nene acaba de sacar y tiene que la cuota aumenta, lo que tiene que ver con los comestibles, con el transporte, con las vacaciones. La economía bien real. Hacemos la pausa y ya volvemos. ¿Cómo estás pasando esta situación? Porque algunos lo ven de afuera, otros están bien adentro. Muchachos, el otro día un textil me decía, estoy recibiendo las facturas en dólares de proveedores locales. Ajá. Y es más, abrochadito papelito que dice, en el momento de depositar el cheque, que me diste a 30, 60, 90, tomo el dólar de ese día. Claro. Sí. ¿Cómo haces costos con eso? ¿Cómo haces con ese? Imposible. La ecuación económica es incalculable. Es incalculable. En ese caso es perdurar, es tratar de tirar para adelante. Y no puede cambiar de proveedor porque no hay opciones. O sea, son esos sectores, viste, que están muy atomizados, sí, ¿no? En algunos casos esto no es nuevo. En aquellos que compran insumos importados, en todo momento de variabilidad como el que vivimos o de turbulencia, suele ocurrir esto. Es decir, para muchos de esos industriales no debe ser la primera vez. Sí. Ahora, que está mal, y que es un indicador que debe señalarnos gravedad de la situación, es así. ¿Pero qué hace este industrial haciendo costo? Y bueno, vamos redondeando hacia arriba. Obviamente. Claro, en vez de 21 lo pongo a 23. La cobertura de quien no tiene sofisticación financiera, de quien no tiene instrumentos, es vía precio. Claramente. El precio de venta muy por encima de cualquier nivel de ganancia razonable, en general, que uno muchas veces como consumidor y ciudadano critica, en realidad por parte de las pymes, de los comercios y de los pequeños industriales tiene que ver con el efecto cobertura, por dólar, por próximos aumentos de insumos. Digo, hay una lógica en Argentina que es distinta a la de en general el resto del mundo. Argentina tiene una variabilidad tal en la economía, tan periódica, su variabilidad, que el comerciante, el industrial, está acostumbrado a cubrirse vía precio. Por ejemplo, Miguel, vos que manejas bien el tema comercio internacional, ¿al exportador esto lo está beneficiando? Esta situación, sí, claro. Esto sería lo que algunos denominan competitividad cambiaria, ¿no es cierto? Es decir, todos entendemos que es imprescindible tener alineada y en convergencia nuestra moneda con la de nuestros principales socios comerciales, en particular Brasil. Sí. Para que la gente lo entienda, la relación real-dólar, peso-dólar debe ser convergente. Hoy no es así. Hoy no es así, pero se ha ido acercando. Mucho tiempo se estuvieron quejando los industriales cuando hablábamos de aquellos $3, noviembre, diciembre del año pasado, donde vos hablabas. El dólar Sturzenegger, 16, 17 pesos, el dólar Broda, 23, 24, y había un dólar que ya para noviembre lo venía planteando el Observatorio PYME de los industriales de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba. ¿Quedaba cuánto? 20.50, que es a lo que debió haberse mantenido en este tiempo. Ya a partir de ahí se supone que el tema del retraso cambiario debiera salir del léxico y entran otros elementos que hacen a la competitividad, que es el tema impositivo. No podemos seguir siendo los bobos de la región con la mayor carga impositiva sobre la producción. El tema de el costo crediticio, las tasas a este valor hacen que vos en el interior, un pyme, esté descontando cheque al 60, 70 y diga ¿cómo? Y las tarifas, el combustible, etc. O sea, y los costos logísticos. Te favorece este tipo de cambio cuando me paga mi cliente en el mundo, pero no en cuanto a los costos acá adentro. Para nada. Ahí está el tema. Hacemos las noticias 12:31, ya volvemos. Yo me hago una pregunta, se la traslado a Hugo. ¿Qué hace un industrial hoy o un comerciante ante esta situación?
sacás los precios de vidriera, los dejás, porque lo que vos hoy vendés, cobraste y no sé si repongo. Sí, no, todavía no estamos, está bien la pregunta porque, digo, esto mismo le pasa a los ciudadanos que ven con estupor la estampida, la disparada. No, todavía no estamos en un nivel de semejante volatilidad ni de inflación, ni de tipo de cambio, si bien todos nos asombramos de la velocidad y la magnitud de estos últimos días de la disparada del dólar. Lo cierto es que en términos macroeconómicos tengo que decirte que ni dólar ni inflación todavía es un problema tal que obliga a un comerciante, como ha pasado en la historia argentina. Todos recordamos a los comercios estoqueando detrás en sus depósitos para no vender, para no perder contra la inflación, que era altísima. Hoy en Argentina esto todavía no está pasando. Esperemos que además no pase. No, el industrial lo que hace es, como lo decíamos hace un momento, es cubrirse por precio. ¿Y cómo con qué te cubrís? Aumenta mucho más el precio. Bueno, los porcentajes son de vuelta asombrosamente altos. Porque ya te aumentó ayer la tasa de descubierto créditos personales en cuenta corriente. Están creciendo los cheques de pago diferido. Hay la negociación de cheques de pago diferido, todo lo que tenga que ver con el capital de trabajo. Sin duda. Esto que es fundamental para el comercio, para la pyme, el capital con que pagar las facturas de luz, las facturas que vienen todos los meses. Bueno, ese capital de trabajo está siendo cada vez más costoso, obviamente, porque el crédito se está encareciendo en el mercado. Me comunico con Daniel Rosato, es presidente de Industriales Pymes Argentinos. Daniel, Eduardo Serenellini, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, imagino deben estar atentos a las pantallas, a ver qué pasa con el dólar, tipo de cambio, nuestro peso que se deprecia, etcétera. Bueno, así es como dijo el señor que recién hizo el comentario, es decir, aumenta el dólar, aumenta la energía. El precio de la energía está dolarizado, nosotros recibimos parte de la energía en dólares, se paga en pesos, pero está dolarizado, así que la gran preocupación nuestra es que no tenemos manera de trasladar este aumento a los precios, porque el mercado no lo permite, el mercado, como decimos siempre, está ofertado, no está demandado, no hay posibilidad de aumentar más. Y lógicamente esto va a repercutir fuerte en la economía de cada industria, ¿no? ¿Cómo cierran costos, Daniel, con esta situación, ¿no? Es decir, bueno, el dólar de 20, 19 y algo, hoy ya está 22, 20. ¿Cómo definen la operatoria ustedes ahí en el escritorio? Es decir, bueno, a ver, vení, costos, estás al director comercial. No, Eduardo, aquí no hay manera de decir, vuelvo a repetir, nosotros no podemos trasladar este aumento de los precios, nosotros no somos formadores de precios. Entonces no hay manera de trasladarlo, es pérdida para nosotros de nuestra rentabilidad, o en algunos casos prácticamente ya se trabajaría pérdida en algunos sectores donde estamos trabajando ya al límite. Entonces... Tampoco es bueno estar parado. No, es que bueno, justamente lo que se está haciendo, hay sectores que están parando la producción justamente por la falta de venta. Entonces esto empeora más la situación. Nosotros lo que creemos que acá por eso es que pedimos que no debería haber más aumento en el costo de la energía. Es decir, ya acá hay que tomar otras medidas. Es decir, acá hay que ser muy pragmático en la toma de las decisiones. Esto no hay que mirarlo desde el punto de vista ideológico entiendo. Sino decir... Ahora veo que usted hace hincapié en la energía, pero no tanto en la cadena de pago, en los impuestos, en el tipo de cambio. Esto es un efecto dominó, Eduardo. Es decir, cuando la situación empeora, se pone difícil, comienza a decaer la cadena de pago, el costo financiero. Es un efecto dominó, esto rebota en toda la economía, en toda la empresa. No hay manera de poder sobrellevarlo. Por eso es que realmente acá hay que tomar otras medidas, se tomarán otras medidas, que eso ya está en manos del gobierno, ¿no? De tomar decisiones en cuanto a qué se va a hacer con el precio de la energía. Está claro, y parece que la medida del gobierno es vetar lo que se discutió ayer en comisión y lo que van a tratar el próximo miércoles allí en diputados, aparentemente. Bueno, pero sí, la verdad que es posiblemente que hagan eso, pero no tiene sentido el Congreso entonces, ¿no? Claro.
Gracias, Daniel, un fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós, gracias a usted. Ahí el Central también sube la tasa 33,25%. El dólar en este momento 22 pesos con 20. Saludo a Eduardo Regondi, es presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Tigre, es industrial textil. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, contame, dólar 22 con 20, vos me contabas el otro día el caso de proveedores que ya te acercan listas o facturas en dólares. ¿Qué pasa? Porque del viernes a hoy tenemos más allá del fin de semana largo, una realidad muy distinta. Y claramente este mes que arrancó va a tener una inflación que a mi modo de ver va a superar los 3 puntos. El efecto de las tarifas, el efecto de la factura de la tarifa, porque no solamente la tarifa, sino que es la factura con todos los impuestos que trae aparejado esa factura, la repercusión de la suba del dólar. Los argentinos nos movemos sobre la base del dólar, los precios de la economía argentina, los formadores de precio lo manejan a partir del tipo de cambio. Los grandes formadores de precio, el tema petróleo, el tema commodity, se maneja con el dólar y eso repercute después en toda la cadena de valor, y el que queda mal parado es el industrial pequeño y el consumidor, que va a sufrir un incremento en los precios claramente supera las expectativas que tiene. Mira, recién hablaba con Daniel Rosato, y me decía, bueno, esto paraliza, hay compañías que están paralizadas en este momento. Aquellas empresas grandes que pueden parar alguna línea de producción porque especulan, pueden hacerlo. Claro. ¿Qué le pasa a la pyme? La pyme no lo puede hacer, porque la pyme depende de la facturación diaria para poder pagar todos los impuestos, porque se te cortan los servicios, y además tienes que pagarle a tus empleados. No te olvides que entramos en mayo y ya estamos previendo que para el mes que viene, que es junio, el medio aguinaldo. Con lo cual, ¿cómo juntás la plata para pagarlo si no vendés? Medio aguinaldo y se viene ganancias también, ¿no? Todo. Exactamente, entonces viene el problema serio, que vos tenés que juntar plata, porque además no puedes financiarte, porque lo que estamos pidiendo a las pymes, entre otras cosas, es que vuelva una financiación productiva. Claro. No puede ser que para pedir plata en un banco del Estado tenga que pagar una tasa arriba del 25%. Y que no te hayan embargado alguna cuenta porque no pudiste pagar el interés del anticipo de ganancia, porque es así, anticipo de ganancia, no podés pagar, te cobran intereses. Si no pagás los intereses, vas a juicio. El juicio te cobran los abogados. Anticipo de algo que vos todavía ni facturaste, Eduardo. No, estamos en un problema serio que el gobierno va a tener que resolverlo, que me parece que no se va a resolver con el veto a aumento en lo que pretende la oposición. Es fácil pretenderlo desde la oposición. Yo creo que nadie desde la oposición, si estuviera en el gobierno, haría esto. Lo que hay que rever acá seriamente es el costo argentino, porque si no, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a terminar matando la gallina huevo de oro, que en Argentina es la pyme. Argentina es un país netamente mercado internista, y ya que se venía enfriando, con esto se termina de enfriar la economía. Y la consecuencia del enfriamiento, que sería, baja la inflación, no se está dando. O sea, estamos con inflación y con enfriamiento. Estamos en un... Claro que ¿esto es estanflación? Es estanflación, ¿no? Exactamente. Claro. Te mando un abrazo, Eduardo, gracias. Gracias a vos. Abrazo grande. Eduardo Regondi es industrial textil, y ahora saludo a Camilo Suárez, presidente de la Asociación Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, el sector gastronómico, otro de los sectores golpeados. Camilo, Eduardo Serenellini, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, un gustazo hablar con vos. Gracias. ¿Cómo están tomando ustedes esta situación? 22 pesos con 20 el dólar en este momento. Mirá, estaba escuchando a tu tocayo Eduardo recién, y la verdad es que tengo que compartir lo que está diciendo. O sea, estamos en una situación para la pyme francamente crítica. O sea, tenés el incremento de tarifas públicas que no se compadece con ese impacto que la pyme realmente no puede asimilar en un momento donde también tenemos que ir pensando que hay que pagar aguinaldo, y en un momento donde el consumo no está acompañando. ¿Bajó el consumo en restaurantes, hoteles? ¿Se nota? El turismo, uno de los sectores que parecía que estaba en mejor situación, pero contame vos.
tema es el siguiente, o sea, lo primero que vos recortás cuando te sube el gas, te sube la luz, te sube el agua, es la salida al restaurante. Cuando se hace difícil llegar a fin de mes, lamentablemente lo primero que se corta es la salida. Sí. Entonces la gastronomía obviamente está resentida con esta situación. El turismo de los fines de semana largo, además, sí hay un turismo interno interesante, y el turismo de afuera todavía no empezó a despegar, por más que se están tomando medidas y lo reconocemos, tendientes a alentar el turismo del exterior, para que vean el receptivo, ¿no? ¿Cuál es la relación proveedores por estos días? ¿Cómo llegan a ver? ¿Te llega a vos la mercadería ahí a los hoteles, los restaurantes? ¿Venís con precios actualizados? ¿La nota de pedido viene abierta de precio? No, lo que notamos es hay incrementos en la mercadería, en la materia prima, se va incrementando, nos impacta a todos esto. Claro. Esa es la realidad, es una cadena. O sea, al productor le impacta el mayor precio de las tarifas públicas, que lo traslada a los precios porque no le queda más remedio. Y nosotros nos encontramos de la gastronomía, la hotelería, que ya no tenés margen de transferir ese impacto a la carta o al precio de la habitación. Pues ya no te viene nadie. Porque perdés cliente. Así de cliente. Hoy lo que tenés que cuidar sí o sí es el cliente. Hoy si de algo dependemos es del cliente. Esa es la realidad. Su majestad del cliente. Camilo, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Camilo Suárez, de Gastronómico. La pregunta es a partir de ahora, ¿qué, no? Bueno, porque uno está expectante, sí, mirando, escuchando. Entonces, del otro lado te están escuchando. A ver si le pasa lo mismo que a mí. Si nosotros mirábamos lo que estaba ocurriendo días antes de esta, llamémosle, corrida, uno decía, claramente no podemos hablar de estanflación, ¿no es cierto?, en términos, diríamos, puristas, porque claramente hay una inhomogeneidad en cómo le iba a los sectores. Vos tenés automóviles récord y los autopartistas trabajando a full. Antes decían que era por el efecto Brasil, ahora no solo es el efecto Brasil, sino el efecto mercado interno. Dicen que se vendió en autos, pero la mayoría, el porcentaje mayor, son de origen Brasil. Obviamente, origen importado, lo cual agrava nuestro saldo de balanza comercial, bueno, todo esto aparte. Pero tenés la gente del campo que, por supuesto, ha tenido idas y vueltas con el tema de la pérdida por la sequía, etcétera y demás, pero los estamos viendo que pueden importar casi 500 millones de toneladas, ¿no es cierto? De soja para hacer funcionar. Entonces, vos tenés sectores que, por supuesto, el tema de la construcción estuvo a full, acabamos de ver que se ha vendido más que en toda la historia asfalto para la ruta, o sea, además de lo del cemento. Obra pública, etcétera. Ahora, hay otros sectores que, por supuesto, como dicen los gallegos, depende cómo te va en la feria, ¿no es cierto? Y en la feria a alguno le va muy mal. Entonces, no es homogénea la situación. Ahora, todo esto que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, viene a agravar la situación de los que estaban mal y viene de alguna manera a entorpecerlas de los que estaban bien. Los inmobiliarios han parado prácticamente todo. Perdóname, en la situación más grave no es el que está pagando la cuota, que de por sí es grave. El que ya tenía un crédito preacordado, donde el valor en dólares de la propiedad histórico, el tipo ya tiene el dólar, el crédito acordado en pesos, tiene que salir a buscar más pesos. Piense usted lo siguiente, en casa, vos decís, necesito $100.000, muy bien, el banco te va a dar pesos, te va a dar 1.700.000 pesos. Correcto. Hoy, por esos $100.000, el banco te va a dar el 1.700.000 pesos. Ahora, vos necesitas cubrir los $100.000. O sea, la diferencia entre 1.700.000 y 2.200.000 la tenés que salir a buscar. ¿De dónde la sacás? Este es el tema. Mamá, papá, ya te prestó para el anticipo. Sonaste. No. Esta es una realidad que está muy bien. La otra es la de los que salen afuera. A ver, el tipo que tenía planeadas sus vacaciones, que ya se metió y está pagando. Muy bien, el que logró cerrar en pesos dice, gané. Pero hay muchas compañías, cuando vayas al hotel vas a tener que pagar en dólares, cuando vas a hacer la excursión, y eso te va a salir más. Tarjetas de crédito es un tema, sí. Tarjetas de crédito. Hugo, claro. Exactamente. Hugo, el que se guardó en dólares ganó un 5%, pero... Sí, en pocos días. Sí. Acá que apuesta el dólar pierde, fue al revés.
Claro, lamentablemente la tradición argentina convalida permanentemente, la historia argentina convalida quien de alguna manera genera una reserva de valor en dólares, incluso por fuera del sistema. Digo, hay que de alguna manera echar por tierra cualquier rumor que por estos días circula por la City respecto a problemas en el sistema financiero. El sistema bancario y financiero está absolutamente líquido y sólido. El sistema bancario es uno de los... Si hay un lugar donde están invirtiendo, es justamente el sistema financiero. Uno de los sectores que te agrego que al que le está yendo muy bien a la economía, es el sistema financiero argentino. Está súper líquido. No recuerdo cuándo le ha ido muy mal. Bueno, pero esta es una etapa en donde todavía le está yendo mejor, le está yendo muy bien. Digo, el que está posicionado en dólares e incluso fuera del sistema, hoy está teniendo un rédito en pocos días de entre el 5 y el 10%. Con la subida de hoy, quien liquida dólares con el precio de venta de hoy y se posicionó en dólares hace menos de un mes, está teniendo un 10% una diferencia de ganancia. Esto en dólares. Digo, entonces yo digo, ¿quién? Y algunos que salían de las LEVAC o entraban en el LEVAC, el letra del Banco Central, ¿quién va a poner plata para... la producción pymes que hablábamos recién? No. Ahí no hay plata ninguna. Es más, ellos mismos deben estar poniendo la ploma y lo van a decir. Una máquina necesita un plazo de maduración, una industria, una empresa necesita un plazo de 10, 15, 20 años para retornar el capital y generar una ganancia acorde a la inversión. No, en Argentina no se incentiva la inversión real, sino todo lo contrario. ¿Qué interpretan ustedes financiera? Que quiso decir Peña? Decir, la volatilidad no nos debe asustar. Bueno, los cambios, se supone que teóricamente, si vos estás con un dólar en libre flotación, luego de haber ido del cepo y todo lo demás, se supone que la volatilidad debiera formar parte de una cotidianidad y no asustarte. El problema es que aquí, cuando en ningún otro país cercano, la volatilidad tiene los niveles que alcanza acá. Es muy difícil. Porque obviamente te dicen, esto es como un pozo de aire cuando venís en el vuelo, ¿viste? Claro. Un pozo de aire. No se estrella el avión. Correcto. No lo sé, Hugo. No. A ver, digo, contradiciendo, Dale. Quiero contradecir perfectamente a Peña. En Argentina lo que hemos perdido es el bien público, estabilidad. En economía, la estabilidad, y esto pasa en el resto del mundo, en países desarrollados, la estabilidad económica es un bien público, es un bien de todos. Vos podés proyectar, podés generar un proyecto de empresa, un proyecto de inversión, un proyecto de vida a partir de la estabilidad de 4 o 5 variables macroeconómicas fundamentales. Tipo de cambio, inflación, crecimiento, nivel más o menos razonable de empleo en la economía. Tenés 4 o 5 variables que la economía te garantiza en términos estables durante 50 años. Eso en el mundo funciona y funciona bien. Eso se llama estabilidad, es un bien público de la sociedad. Que la sociedad, es previsibilidad. Es previsibilidad. Bien, en Argentina esto está roto hace muchos años. Y esto nos obliga. La sociedad argentina tiene una capacidad de adaptación al contexto nacional, al medio económico, creo que como ninguna otra sociedad en el mundo. Nosotros tenemos esa capacidad de olfatear, de ver cuando la cosa se complica como en ninguna otra sociedad del mundo. Vos le preguntás a alguien en la calle, en Nueva York o en Francia, cuál es el nivel exacto de inflación, cómo está el tipo de cambio del momento, y nadie te sabe responder con exactitud un Ayer hablé con un economista español, y dice Madrid, digo, dame, y el 1, si creo el 1. Claro. Pero eso es lo normal, porque no es relevante, porque no tenés novedades. Claro, es decir, exacto. Es aburrido en términos de dinámica, porque realmente hay una estabilidad de 20, 30 años. Bueno, ante esta situación bien nuestra, ¿no demanda la sociedad un ministro de Economía que le vea la cara y que me diga vamos para allá, y no que quede ahí? Porque tenemos un equipo, me parece a mí, económico, abierto, Hacienda, finanzas, para una economía del mundo. Pero en la Argentina necesitamos a alguien que le vea yo la cara. Es Hugo Vázquez, del ministro de Economía, y me dice a dónde vamos, hacia dónde. Hoy, ¿quién te puede hablar ahora, en un rato, conferencia de prensa, de lo que pasa con la economía argentina? ¿Quién te va a hablar? ¿El presidente? Desde el primer momento, nosotros entendimos que debería haber, teniendo en cuenta que estás en una situación del mundo muy cambiante a partir de Trump y compañía, yo no me imagino en una guerra no existiendo un general y que los coroneles resuelvan para qué lado defienden, que esto necesitas unificar el manto. Así como en Argentina tenemos este tema del dólar en el inconsciente colectivo, también tenemos la idea de un hombre fuerte manejando la economía. Cuando esto no ocurre, vos escuchás
como bien lo relataba él, a ministros que se van a mirar, a ver, no, este tema es tuyo, este tema no, se pierde prácticamente unas 4 o 5 horas diarias en esto de coordinar. Ahora, esto también esconde una situación que es dificultosa. Las culpas las tiramos. Absolutamente. Entonces, lo que era un eslogan casi, nos interesa el equipo, trabajamos en equipo, el mejor equipo de los 50 años, se acaba cuando llega la orden presidencial. Manda el presidente y el ministro tal se va, el otro se va. Es lo que dijo Cavallo anoche en un programa de televisión. Dice, ojo, Macri, claro. Recién lo escuchábamos en los títulos, que el kirchnerismo hizo lo mismo. Absolutamente. Donde el presidente es el jefe económico, ojo que se puede complicar. Gracias a los dos, Por favor, muchísimas gracias.